A continuación, se le dará inicio a la defensa del estudio de factibilidad técnico-económico a la empresa llamada Embutidos Isaac, en el cual dicho proyecto fue realizado por Isabela Pérez, Jesús Mendoza, Alejandro Rivas, Sharon Torres y mi persona, Andrea Brito. En este trabajo se diseñará y propondrá una distribución completa de una planta para la empresa llamada Embutidos Isaac, que se encuentra en el país Venezuela. Nosotros tenemos como finalidad hacer un estudio técnico y también el estudio de mercado en materia de ingeniería de planta, con la finalidad de obtener los criterios adecuados para la proyección de una planta nueva. Se puede decir que el hombre desde su inicio fue nómada y cazador, a través de advenimiento de las nuevas civilizaciones. Siempre la carne le sirvió como alimentación para su sobrevivencia. Su consumo era en forma fresca o elaborada en diferentes formas de productos cárnicos. Estos últimos siempre proporcionaban la fuente de proteína, variables en su dieta diaria. Ahora bien, la carne es un alimento que contiene sustancias nutritivas como lo son proteínas, grasas, vitamina B y minerales. La carne es una materia prima a partir de la cual se puede producir una gran variedad de diferentes tipos de productos. Asimismo, cada tipo tiene una gran variedad de presentaciones. En la elaboración de la diversidad de productos cárnicos tiene como objetivos mejorar la conservación, desarrollar formas y sabores distintos y transformar partes del animal que es difícil de comercializar al estado fresco. Según los métodos de preparación, la carne se ofrece para preparar una gran variedad de productos mediante el empleo de especias, salazón, cura de carne, desecación y el ahumado. La carne, según su elaboración, se divide en embutidos crudos, embutidos escaldados, embutidos cocidos, tocinos y jamones. ¿Qué son los embutidos? Los embutidos son productos elaborados a base de una mezcla de carnes y menudencias, aditivos alimentarios, especias, ligas TIS con o sin agregados de origen vegetal, enfundados de envolturas naturales o artificiales, de tal manera que se busca obtener un producto sano, higiénico, nutritivo, agradable y apto para el consumo humano. Descripción detallada de los productos a elaborar. Sobre nosotros. El nombre que escogimos para la empresa es Embutidos Isaac, el cual el nombre empresarial tiene como significado las iniciales de cada integrante del equipo, que son Andrea, Isabela, Sharon, Alejandro y Jesús, con la finalidad de formar una unión y fuerza a esta empresa, contando con el siguiente logotipo de la empresa mostrado a continuación. La responsabilidad y función de la empresa de Embutidos Isaac es producir y comercializar en toda Venezuela marcas de embutidos y alimentos de primera calidad que generen preferencias en nuestros clientes y consumidores, una rentabilidad creciente y sostenible a nuestros accionistas, trabajando con un equipo humano altamente calificado y comprometido con los objetivos de la organización en un ambiente laboral armonioso. La historia de los embutidos. El origen de la fabricación de los embutidos se remota a tiempos antiguos. Todo comienza con la necesidad de preservar los alimentos, especialmente la carne, pues eran productos que se conservaban poco y por lo tanto su consumo debía ser inmediato o podrían perecer. Durante el Imperio Romano, los embutidos alcanzaron gran auge. Allí se preparaban embutidos para rituales y fiestas, donde los grandes festines incluían una gran variedad de salchichas, salchichones e incluso morcilla. Estos eran considerados un manjar para los más pudientes y para las grandes personalidades como reyes y obispos. Incluso en una de las obras más grandes de la literatura se nombran estos productos. En la Odisea de Homero, que data aproximadamente en el siglo VIII a.C., la tipa rellena con sangre y grasa, la cual podría asarse a fuego. Así los embutidos no son un invento moderno, sino que son un alimento que se remota al uso de la carne y al descubrimiento de la sal como conservante de este alimento. Posteriormente, fueron evolucionando las formas en las que se producían los productos cárnicos. En especial, en Europa, estos alimentos comenzaron a ser muy populares con la revolución industrial y la llegada de maquinaria y equipos dispuestos para esta labor. La elaboración de los embutidos comenzó a darse de forma industrializada y se descubrieron otros métodos como la cocción y el humo para conservar la carne. Componentes que intervienen en la fabricación de embutidos. Los materiales que se utilizan en la elaboración de embutidos son muy variables, pudiéndose englobar en principalmente dos grupos, como lo son ingredientes y aditivos.
Los ingredientes que constituyen los embutidos son, por una parte, las materias primas y por la otra, los condimentos y especies. Las características de las materias primas son de gran importancia en cuanto a que condicionan los procesos de elaboración y la calidad del producto final. La carne a emplear en la fabricación de estos alimentos depende del tipo de embutidos, pudiéndose proceder de una o varias especies, fundamentalmente cerdo y vacuno. La carne debe provenir de animales adultos sanos y bien nutridos, a los que se ha debido dejar reposar tras las condiciones adversas que suponen necesariamente la selección, agrupamiento o transporte que provocan miedo, fatiga, excitación, entre otros. Uno de los principales factores que determina la aptitud de la carne para ser transformada, es decir, el grado de acidez que influye en las propiedades funcionales de la carne, tales como capacidad de retención de agua, entre otros, en el color y la susceptibilidad de la carne al ataque microbiano. En condiciones normales, inmediatamente después del sacrificio, el músculo presenta valores de pH aproximadamente a 7. A medida que avanzan los procesos post-mortem, el glucógeno se va degradando, dando lugar a la formación de ácido láctico, acidificándose de este modo la carne. El pH final va a depender de numerosos factores tales como especie, tratamientos ante-mortem, temperatura, entre otros. En productos crudos, valores de pH entre 5.4 y 5.8 resultan adecuados, niveles superiores a 6.2. Suponen que la carne no debe destinarse a la elaboración de estos embutidos, ya que son más fácilmente atacables por microorganismos y además tienen peor consistencia. Otras características importantes de la carne son su consistencia, que ha de ser tal que proporcione cortes limpios en el picado, y los niveles de humedad que, de ser excesivos, facilitan el desarrollo microbiano y condicionan el posterior procesado. Tan importante como la carne son los materiales grasos empleados, como tocino y panceta, entre otros, que contribuyen a las características sensoriales del embutido. En productos crudos deben emplearse materiales grasos con elevado punto de fusión, ya que en caso contrario se tornan fácilmente viscosos durante el picado, exudando grasa que en contacto con la carne dificultan su ligazón y la penetración de sustancias curantes. De hecho, a fin de aumentar la consistencia, se suelen refrigerar o incluso congelar, lo que además reduce la incidencia de ciertas alteraciones que, como el enceramiento, pueden aparecer en el producto final. En determinados embutidos se emplean también como materia prima sangre y despojos, tales como pulmones, corazón, estómago, entre otros. Y por último, y también dentro de esta categoría, a menudo se incorporan diversos componentes de procedencia no cárnica, como féculas, harinas, hidratos de carbono, entre otros. Condimentos y especias. Se utilizan para conferir a los embutidos ciertas características sensoriales específicas del producto. La sal común es el ingrediente no cárnico más utilizado en los embutidos y cumple una triple función: el sabor, y actúa como conservante, retardando el desarrollo microbiano fundamentalmente porque reduce la disponibilidad de agua en el medio para el desarrollo de reacciones químicas y enzimáticas. Y por último, ayuda a la solubilización de las proteínas, lo que favorece la ligazón entre las distintas materias primas, impartiendo una consistencia más adecuada a la masa embutida, mejora las propiedades emulsionantes, entre otros. Para sazonar los embutidos se emplean también mezclas de una amplia variedad de componentes, tales como son el pimentón, la canela, la pimienta, el ajo, el orégano, el azúcar, entre otros, dependiendo de la especificidad del producto de que se trate. Aditivos. Son sustancias que se añaden a los productos alimenticios para mantener o mejorar su inocuidad, su frescura, su sabor, su textura o su aspecto. Los aditivos y dosis autorizados están recogidos dependiendo del tipo de embutido en las listas positivas para productos cárnicos. Según la función que desempeñan, se clasifican como colorantes, reguladores del pH, antioxidantes, conservadores, reguladores de la maduración, correctores y potenciadores del sabor. Tripas. La masa cárnica se embute en tripas que, además de determinar el tamaño y la forma del producto, condicionan aspectos tecnológicos y el desarrollo de determinados procesos físico-químicos que tienen lugar en estos productos, por lo que propiedades como uniformidad de llenado, resistencia a la contracción o expansión, permeabilidad, entre otros, son de suma importancia. Definición y caracterización de los productos. El primer producto que tenemos es el chorizo Isaac, que es a base de carne de res y carne de cerdo, con un color rojizo. El empaque es de plástico sellado al vacío y se guarda en cavas térmicas. El empaque cuenta con 5 unidades.
Ahora bien, el segundo producto que tenemos es la salchicha Isaac a base de carne de res y carne de cerdo con un color rojizo. El empaque es de plástico, sellado al vacío y también es guardado en cargas térmicas. Y el empaque cuenta con 12 unidades. Y por último tenemos como tercer producto la mortadela, que es a base de carne de res. El color es color piel rosado, es empacado en plástico, sellado al vacío y es guardado en cavas térmicas. Y las barras son de 1 kilo por unidad. Fichas técnicas de productos terminados. Tenemos el chorizo ahumado, que es un producto cocido y ahumado elaborado a base de carne de cerdo con adición de onoto, especies y condimentos, revuelta con sal y nitrato de potasio. El producto es embutido en tripa de cerdo y atado a fracciones de 10 a 25 centímetros. Contiene 1 gramo de carbohidrato, 21 gramos de proteínas, 19 gramos de lípidos grasas, 0 gramos de fibra, 44 gramos de agua y las calorías aportadas por 100 gramos son 26 kilocalorías. Un chorizo tradicional se embute en tripa natural. Hablando acerca de las características organolépticas, la superficie al corte es un color rojizo intenso con puntos de grasa pigmentada. El sabor y el olor es ligero, predominio del sabor del pimentón, además de los aromas de madera y humo provenientes del ahumado, olor ligeramente ácido pero sin predominar este sobre los demás. La consistencia es firme a la presión y curado uniforme en toda la pieza. Hablando acerca de la salchicha, es un producto de charcutería formado por una tripa rellena de carne picada y sazonada. La salchicha se suele preparar con carne magra y grasa de cerdo, a veces con el añadido de ternera, res, cordero o aves de corral. En ocasiones con despojos y siempre con condimentos variados, lo cual implica la diversidad de las preparaciones. Contiene 8 gramos de carbohidratos, 30 gramos de proteínas, 12 gramos de lípidos grasas, 0 gramos de fibra, 44 gramos de agua y las calorías aportadas por 100 gramos son 260 gramos. Generalmente las cubiertas naturales de los embutidos están hechas de la mucosa tripa que recubre los intestinos de los animales, como son el res, la oveja y el cerdo. Hablando acerca de las características organolépticas, el olor es típico de la carne, el sabor es el propio del producto, consecuente con los ingredientes, el color es rojo y blanco, típico del producto. Y por último tenemos la mortadela. La mortadela son embutidos escalonados elaborados a partir de carne fresca, no completamente madura, se elabora a partir de carne, grasa, hielo y condimentos. Contiene 1,90 gramos de carbohidratos, 14 gramos de proteínas, 27 gramos de lípidos grasas, 0 gramos de fibra, 56 gramos de agua y las calorías aportadas por 100 gramos son 311 kilocalorías. La mortadela se embute en tripa natural, intestino del cerdo. Estas tripas se deben lavar con agua caliente y luego enfriar y almacenar en refrigeración hasta su uso. La calidad final de la mortadela depende mucho de la utilización de envolturas adecuadas. Las características organolépticas son la superficie del corte, es un color rosado, el sabor y olor es cilíndrico y aroma intenso, ligeramente picante, y la consistencia es firme a la presión y curado uniforme en toda la pieza. Empaquetado. En los embutidos es de suma importancia el empaquetado, ya que este puede prevenir la decoloración, la oxidación, el daño y el deterioro de los productos causados por la luz solar directa al producto, el contacto con el aire, los efectos mecánicos y microbianos, prolongando así su vida útil. La conservación de los productos envasados que se utilizarán serán de tipo envasado al vacío, en el cual se trata de extraer el aire que rodea al producto que se va a envasar. Si el proceso se realiza de forma adecuada, la cantidad de oxígeno residual es inferior al 1%. De este modo se consigue una atmósfera libre de oxígeno con la que se retarda la proliferación de bacterias y hongos que necesitan este elemento para sobrevivir, lo que posibilita una mayor vida útil del producto. El envasado al vacío se complementa con otros métodos de conservación, ya que después el alimento puede ser refrigerado o congelado. El efecto del vacío es mantener la envoltura y la salchicha en el vacío, como por ejemplo. Además, cuando se realiza la segunda esterilización, la forma de envasado es fácil de conducir el calor, lo que puede acortar el tiempo de esterilización y reducir el impacto en la calidad del producto. Este tipo de embalaje también puede desempeñar un papel en la fijación del producto en la bolsa del embalaje. Las ventajas del envasado al vacío con respecto a otros sistemas de envasado en atmósfera protectora, el EVE presenta las siguientes ventajas.
Dentro de los distintos métodos de envasado en atmósfera protectora es el más sencillo y económico, puesto que no hay consumo de gases en él. La baja concentración de oxígeno que permanece en el envase tras evacuar el aire inhibe en el crecimiento de microorganismos aerobios y las reacciones de oxidación. Favorece la retención de los compuestos volátiles responsables del aroma. Este aspecto es muy apreciado por el consumidor en determinados productos como es el café. Impide las quemaduras por frío, la formación de cristales de hielo y la deshidratación de la superficie del alimento gracias a la barrera de humedad de pequeño espesor existente entre el material de envasado y el producto. Descripción del proceso productivo. Primeramente, se descongela la materia prima, la cual se recibe congelada en bloques de aproximadamente 25 kilogramos entre 18 y 15 Celsius. Por proceso de microondas, esta temperatura se eleva a 5 Celsius. Después se muelen los bloques para obtener secciones de aproximadamente 8 milímetros a una temperatura de menos 3 a 0 Celsius. En el cruteado, la proteína molida junto con aguas, aditivos y especies es picada hasta obtener una pasta homogénea con tamaños inferiores a aproximadamente 1 milímetro, donde aún se identifican sus componentes por separado. En el mezclado, en un mezclador de aspas se incorporan los aditivos, conservantes, saborizantes y el agua para obtener una mezcla semi-homogénea, y esta mezcla se vierte automáticamente en el emulsificador para obtener un producto fluido y de color característico y de textura homogénea, como ya lo habíamos comentado, en el que no es posible identificar sus componentes separados. Seguidamente se continúa con el embutido. A la mezcla en el emulsificador en el cúter se retira el aire atrapado y se pone dentro de una tripa. Al ser inyectado en la tripa, se proporciona por retorcido de la tripa o clipeado de acuerdo al producto que se realice. El proceso entrega tiras de 3 milímetros o barras según necesidades con longitud máxima de 1 milímetro. Después se procede a cocinar. Las tiras son colgadas o contenidas en moldes para su transporte y ubicadas en el horno, donde seguidamente se realiza su debida cocción en ciclos alternativos usando vapor seco y húmedo. Tienen la opción de realizar ahumado proveniente de combustión de astilla de madera o evaporación de solución, humo líquido, para ser más exactos, para dar sabor y color. Seguidamente, procede a hacerse su enfriamiento. Después de salir del horno, el producto se enfría hasta que tenga un núcleo de una temperatura inferior a los 4 grados. En el cortado y el tajado, mecánicamente las tiras de porciones retorcidas son separadas y las barras son tajadas. Finalmente, en su empaquetado, se ubican manualmente cantidades de proporciones individuales necesarias según la presentación o el pedido, en bolsillos termoformados de láminas plásticas de alta barrera. Después se elimina completamente el aire, se sella por fusión térmica una lámina superior y se ubica la etiqueta con la información del producto. Ahora bien, para la descripción del chorizo, se selecciona usando carne de res y cerdo de baja humedad con un pH no mayor de 6.2. La grasa de cerdo, es decir, el tocino, debe ser consistente y sustanciosa. En el lavado se lava con agua corriente y se sumerge inmediatamente en una solución de germicida, puede ser cloro en tal caso. Luego se pica la carne con un disco de 5 milímetros, la de cerdo, y con uno de 12 milímetros, la grasa en cubos de 25. En su mezclado, las carnes y grasas se le adicionan las sales, los condimentos y el hielo hasta obtener una base homogénea. En el reposo, la masa es refrigerada durante 24 horas y en esta etapa también se conoce como añejamiento, y en ella se desarrollan las reacciones de maduración de la masa. En su embutido se embute la masa en una tripa angosta de cerdo, unos 30 milímetros aproximadamente, la cual debe haber sido lavado y esterilizada antes de usar. Para llenar se emplea una boquilla de una tercera parte del ancho de la tripa, aproximadamente 10 milímetros, y en su atado se atan las tripas embutidas según la manera acostumbrada para cada tipo de chorizo. Seguidamente, el chorizo se lavará, se cuelga en ganchos y con agua potable se eliminarán los residuos de masa adheridos a la superficie de la tripa.
En su presecado se trasladan los chorizos a una cámara de presecado durante 6 a 8 horas a una temperatura ambiente. Durante esta etapa se presentan las reacciones de maduración de la masa. Seguidamente, en su ahumado, los chorizos se ponen en el ahumador donde adquieren el aroma y color del humo, además de mejorar su capacidad de conservación. Y en su almacenamiento, los chorizos se almacenarán en refrigeración de 4 grados hasta el momento de su venta. Para el proceso de producción de la salchicha, primeramente es recibido y seleccionado. En esta se usa carne de res y carne magra de cerdos jóvenes con poco tejido conectivo, las cuales deben estar bastante refrigeradas. En el troceado, las piezas de carne seleccionadas se cortan en trozos pequeños de aproximadamente 7 por 7 centímetros y se lavan con agua limpia. Seguidamente se congelan por 24 horas para reducir la contaminación y facilitar la operación de molienda. Cuando se muele, las carnes y las grasas se muelen cada una por parte, nunca juntas. Para las carnes se usa un disco de aproximadamente 3 milímetros y para la grasa se usará un disco de 8 milímetros. En su picado y mezclado, estas operaciones también se realizarán de forma simultánea en un aparato llamado cúter, el cual está provisto de cuchillas finas que pican finamente la carne y producen esta mezcla homogénea a la que se quiere llegar. Al picar la mezcla se debe seguir el orden de agregación de los ingredientes, el cual sería primeramente la carne magra de cerdo y de res, sal y fosfato a velocidad lenta hasta obtener una masa gruesa para la homogeneidad. En este segundo paso se utiliza la velocidad y se incorpora al hielo, se bate hasta obtener una masa muy fina y bien ligada. Tercer paso, se incorpora la lonja o la carne de cerdo grasosa. En nuestro cuarto paso se agregarán los condimentos y el ascorbato. La temperatura de la pasta no debe exceder de 15 grados. El proceso se suspende cuando la emulsión se muestra homogénea. En la parte de embutido, la masa de carne se traslada a la máquina embutidora y allí se llenan en fundas sintéticas de calibre aproximado de 18 y 20 milímetros. El embutido de las salchichas debe efectuarse bastante suelto para que la masa tenga un espacio suficiente y no se vaya a reventar la tripa. En el atado, las salchichas se amarran en cadena aproximada de 10 centímetros utilizando hilo de algodón. En su tratamiento térmico se realiza en 3 fases según el calibre y si es de calentamiento, ahumado o pasteurizado. En su enfriamiento, después de la cocción, la temperatura debe bajarse bruscamente mediante una ducha fría o también se puede realizar con hielo picado. En el envasado se envasa la misma para que se pueda empaquetar y ser llevada al almacén. Y ya allí en el almacenamiento las salchichas se cuelgan para que se sequen y se almacenan bajo refrigeración. Ahora bien, en la presente diapositiva se describirán las fichas técnicas de los equipos presentados, los cuales se tienen 6. Primeramente, el molino, el cual es una picadora de carne que se utiliza para transformar los trozos de carne fresca en carne picada. En este se presentan 4 equipos en existencia en la empresa con una capacidad de procesamiento de 130 litros. En su funcionamiento, el producto se introduce por la parte superior donde está la tabolta de entrada. En esta tabolta de entrada recibe el producto y mediante el sinfín de alimentación, el producto llega al sinfín sin picado. Esta máquina está diseñada para picar carne fresca congelada sin someterla a roces ni sobreesfuerzos mecánicos. Seguidamente se tiene el amasador al vacío. Este es un equipo que permite amasar y mezclar los productos de embutidos con el fin de conseguir una mezcla homogénea, la cual presenta en la empresa 5 equipos en existencia con una capacidad de procesamiento de 150 litros. En cuanto al funcionamiento, es un dispositivo de alto rendimiento para mezclar materiales de alta viscosidad. Como tercer equipo tenemos presente la embutidora, la cual está especialmente concebida para embutir de forma continua y al vacío piezas muy pequeñas de carne en tripas naturales o sintéticas, pueden ser cualquiera de las dos. Dependiendo del modelo y diámetro de tubo de relleno, se obtienen diferentes productos sin destruir su morfología, con excelente textura, sin bolsas de aire, sin riesgos de contaminación.
En esta empresa se encuentran 7 embutidoras con una capacidad de procesamiento de 125 porciones por minuto. En cuanto a su funcionamiento, tiene un sistema de alimentación por rotor de 6 paletas y un grupo de vacío protegido por filtro condensador. También encontramos el horno ahumado, el cual es una variación de la parrilla y la barbacoa. Los ahumadores cocinan la carne en un recipiente cerrado que produce humo a una temperatura media, siendo el calor del humo lo que cocina dicha comida o dicho producto. Se encuentran 10 hornos en existencia con una potencia de 67.9 watts y un peso aproximado de 45 kilos. Su funcionamiento cuenta con una gestión inteligente del clima con medición, configuración y regulación de la humedad con exactitud. Para la cocción de los productos se utiliza la marmita de cocción con una capacidad de procesamiento de 500 litros y con un funcionamiento bajo gas natural. Esta es una olla de metal cubierta con una tapa que queda totalmente ajustada y por último encontramos la envasadora al vacío. El vacío es un modelo de conservación de alimentos muy práctico, muy sencillo, ya que trata de extraer el aire que rodea al producto que se va a envasar. La empresa cuenta con 10 unidades con una capacidad de procesamiento de casi 52 libras por equipo y su funcionamiento se lleva a cabo colocando el envase, después el producto en su interior y finalmente la envasadora se asegurará de su cierre correspondiente. Ahora bien, para realizar el estudio de macrolocalización se consideran factores como el alcance con respecto al mercado y cómo este influye en el estado, la facilidad de tener acceso a la materia prima de primera mano, a sus diferentes modos de adquisición de la misma, específicamente dentro del territorio nacional, y se seleccionaron el estado Zulia, Distrito Capital y Carabobo. Los criterios para la localización de la planta son el alcance del mercado, existencia de demanda local, accesibilidad de distribución a diferentes mercados externos a nivel nacional, con rutas que faciliten las reacciones comerciales y también el manejo de cargas. También se toma en cuenta la disponibilidad de mano de obra, existencia de mano de obra en el personal cualificado para los procesos internos de la planta, que sean suficientes para cubrir en su mayoría la producción esperada y satisfacer la demanda que existe en el mercado. A continuación, hablaremos acerca del estudio del mercado. El estudio del mercado se realizó con el objetivo de conocer las características principales de los consumidores, sus preferencias, sus gustos, requerimientos y hábitos de consumo, lo cual nos permite ofrecer un producto adecuado para sus necesidades. Como tal, permite recopilar datos de cualquier aspecto que se desee conocer para su posterior análisis e interpretación, lo cual permite el cómo brindar uso de estos. Estos datos nos brinda a la empresa la oportunidad de realizar una toma de decisiones adecuada, asegurando la satisfacción de los clientes. Por otra parte, se realizó un estudio de la demanda. Un estudio de demanda se define como una cuantía global de las compras de bienes o servicios realizados o previstos por una colectividad. Esto toma en cuenta los gustos, las preferencias de los clientes, su capacidad de adquisición e incluso la intención de comprar cualquier producto. Por otra parte, se realizó el pronóstico de los productos ofrecidos por nuestra empresa. Debido a la situación de la pandemia, para realizar el pronóstico se tomó en cuenta los datos estadísticos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística. Esta página nos ofrece un estimado de cuántos gramos consume cada persona de los productos ofrecidos por nuestra empresa, los cuales a su vez están divididos en regiones. Además, se toma en consideración el porcentaje de consumo masculino y femenino. Asimismo,
se hizo uso de los datos obtenidos por extracto social. También utilizamos el estimado de población para el año 2022 ofrecido por el Instituto Nacional Estadístico. Los datos de consumo de productos fueron multiplicados por el factor per cápita, por el número de personas de cada región, obteniendo de esta manera la demanda anual. Sin embargo, se tomó en consideración la demanda por semana, esto con el fin de poder realizar el diseño del almacén. Asimismo, se realizó el análisis de la oferta. El análisis de la oferta verifica la competencia existente en la actualidad. Esta toma en cuenta el estudio del sistema de distribución, su participación en el mercado, la logística, entre otros aspectos que son considerados al momento de entrar o de querer vender algún producto en el mercado. Los principales fabricantes de embutido actualmente en Venezuela son Plumrose, Oscar Mayer, Ermor y otros que son mencionados en la presente diapositiva. Al realizar un enfoque hacia los dos principales productores en el mercado de embutidos, se encuentra que el posicionamiento de Plumrose se basa en sus atributos de sabor, pero también en la salud. Se dirige al target de adultos jóvenes y a personas que se preocupan por su salud. Oscar Mayer, por otra parte, se ha enfocado a la calidad premium, dirigiéndose a la target infantil. Esta empresa es líder absoluta del mercado de la salchicha, con más del 50% de participación. Factores modificantes en la oferta y la demanda. Los factores modificantes pueden ser imprevistos o elementos no considerados inicialmente y que causan distorsión en el mercado. Estos factores son los siguientes. Pueden ser una distorsión importante, es la depreciación continua del bolívar frente al dólar, la incertidumbre económica que puede causar fluctuaciones en la oferta y la demanda de cualquier tipo de producto. Las políticas de gobierno, ya que por lo general las decisiones se toman en lapsos de tiempos muy cortos y los planificadores no toman en cuenta estas acciones. También se puede tomar en cuenta la situación actual y la tendencia del mercado de los embutidos, la drástica disminución de la producción, la tendencia decreciente del consumo per cápita, la baja participación y decrecimiento en el consumo de proteína animal, el alto costo nacional de materia prima, la fuerte incidencia del cerdo en el costo, la oferta limitada, restricciones en el acceso al mercado global de materias primas, la tasa decreciente de crecimiento del sector de productos cárnicos procesados. También la industria es importada, no es importada, por ende no genera influencia de los competidores. La planta diseñada no tiene por objetivo cubrir la demanda completa, ya que, como se ha demostrado en el pronóstico, se ha visto que la demanda de Venezuela tiene que ser compartida, ya que hay muchas empresas y opciones que se pueden decidir. Por ende, se va a hacer un estudio en el que la empresa de embutidos AISA solo debe cubrir un porcentaje de la demanda de embutidos al año, para determinar qué porcentaje se va a cubrir. Se debe hacer un análisis de qué tanta influencia tiene actualmente en el mercado los competidores y qué cuota de participación podría tener inicialmente la empresa. Propuesta una vez iniciada la producción. A continuación se da la descripción de los principales competidores que tiene Venezuela. Plumrose de Venezuela es una empresa encargada de hacer embutidos en Venezuela, en el cual se creó en 1953 con más de 65 años, con el firme propósito de llevar a la mesa de los venezolanos. Es el portafolio de los productos alimenticios más variado e innovador y con la mejor calidad, para ser parte importante de su nutrición y bienestar. También se encuentra, por otra parte, la empresa Oscar Mayer, la cual esta fue una empresa de charcutería estadounidense perteneciente al grupo Kraft Food.
Sus productos principales son las salchichas para perros calientes, el jamón York y las pancetas. También se puede encontrar como otra influencia de los competidores a Hermo, en la cual esta fue fundada inicialmente como una carnicería industrial. Fue una industria alimenticia en el cual Hermo inicia sus operaciones como empresa, fabricante de jamones en el año de 1963. Para fortalecer sus operaciones, pasa a formar parte de un grupo Nutresa, el holding de alimentos más importante de Colombia, por ende los cuales cubren el 80% del mercado en el vecino país. Se puede saber que en 1984 inauguran su propia planta industrial en Santa Teresa de Tuy para brindar alimentos cárnicos de excelente calidad y atender las demandas del mercado de sus principales marcas como Hermo y Hermo Kids y Premier. Se hablará un poco del posicionamiento actual de marcas en el mercado nacional de los embutidos de Venezuela, en el cual hemos hablado un poco anteriormente de la influencia de los competidores. Se ha tomado 3 opciones, en la cual está la empresa Primrose, en la cual tiene un 50% de participación. La empresa Oscar Mayer, como ya hemos comentado, tiene un porcentaje de 20%. Hermo tiene un porcentaje de 20% de participación y otros o asociados que tienen un 10%. Considerando la influencia de los competidores en el mercado, se puede saber que nuestra empresa, llamada AISA, se encarga o establece y se encuentra en la categoría de otros, en el cual tiene que hacer un rango de producir entre 0 y 10% de la demanda a nivel nacional de embutidos en Venezuela. Considerando la demanda en el 2022, se puede saber que se va a producir 15.694.552 kilogramos anuales, en el cual se va a sacar un 10% del posicionamiento actual que tiene. Será el balance de la línea de la empresa. Para poder calcular la capacidad, se hará un balance de línea correcto, en el cual con respecto a los días feriados y no feriados que se celebran en Venezuela, se ha seleccionado los días que son el 1 de enero, que no es laboral, el Carnaval, Semana Santa, 19 de abril, 1 de mayo, 24 de junio, 5 de julio, 24 de julio, 12 de octubre, 24 de octubre, entre otros, para así saber un total de días feriados y no laborales que son de 16. En el plan de trabajo semanal que tendrá la empresa AISA, se ha tomado que de lunes a viernes se habrá la producción continua. El sábado puede ser un mantenimiento. Esta misma no será laborable, pero tendrá un tiempo de mantenimiento, puede ser mensual, puede ser trimestral, entre otros. Y el domingo es no laborable. Capacidad de la planta. Sabiendo que la empresa de embutidos AISA se encarga de hacer embutidos en Venezuela, se ha tomado la demanda por semana. Esto se ha tomado como esta decisión, ya que la rotación de inventario del almacén de los productos de embutidos no debe ser elaborada por años, ya que, como se sabe, los embutidos son frescos y de materia prima cárnica. Por ende, se debe almacenar no más de una semana, porque la misma pierde valor y calidad al producto, en especial para el cliente. Por ende, hemos seleccionado la demanda semanal, ya que los embutidos tienen que moverse de forma continua y así conservar su frescura. Para calcular la capacidad, sabemos que la capacidad normal estimada en el periodo 2022 en función de la actividad productiva prevista en el pronóstico, se ha tomado que el promedio de ventas, según el chorizo, es de 57.198, de la salchicha 145.569 y de la mortadela 366.686. Sabiendo que la planta operará 8 horas diarias y 240 días hábiles al año, se sacará el tiempo disponible, que será 8 horas diarias por 240 días al año, dando un total de 1.920 horas al año. También se estima una ausencia laboral de 5%, en el cual se sacará con el tiempo de trabajo, que es tiempo disponible por el ausentismo, siendo así de 1.920 por 0,92, siendo esto un total de 1.824. También se sacó un estudio anterior de la preparación de la máquina de un 3% y la fatiga de 9%, calculando el tiempo de producción con tiempo de trabajo por 0,88, un total de 1.605.
En esta diapositiva se hablará un poco de la rata de producción y su capacidad. Siendo la rata de producción calculada como la demanda entre el tiempo de producción, se ha calculado la rata de producción de cada producto, siendo el chorizo con una demanda de 57,198 entre el tiempo de producir, y se ha calculado así una tras otra, para así obtener una rata de producción. Luego se ha calculado la capacidad efectiva de diseño, siendo la capacidad efectiva de un 80%, se ha tomado la capacidad de diseño para cada producto. La capacidad de diseño es rata de producción entre capacidad efectiva. Como ya hemos calculado la rata de producción, se dividirá esta entre la capacidad efectiva y se dará el total de la misma. Y ha sido calculada con el fin de obtener cuánta capacidad diseñada tendrá la misma. También se ha calculado la capacidad mínima y máxima de diseño. La capacidad máxima y mínima se calcula con la tolerancia que tiene la misma. Como se ha demostrado y se ha explicado allá adelante cómo se calcula el balance y la capacidad de la misma, se ha dado un resumen de la capacidad, calculada en cada producto. En el producto del chorizo, la salchicha y la mortadela. Se ha demostrado cómo se ha calculado la rata, la capacidad efectiva, la capacidad de diseño, la capacidad máxima y mínima. Como hemos ya hablado un poco y como ya hemos calculado la capacidad de diseño, la rata de producción, iremos a calcular el número de máquinas. Como hemos seleccionado 3 productos, serán uno por parte, en el cual hablaremos ahorita del chorizo. Como sabemos, el chorizo tiene varias actividades y varias operaciones, en el cual sabemos que tiene 5 maquinarias: el molido o picadora de carne, la mezcladora o amasadora al vacío, embutidos, ahumado o envasado. Como hemos practicado, se calculará el cálculo del número de máquinas desde el envasado hasta la ahumado, luego embutido, luego mezclador y luego molido. Esto se hace con el fin de calcular cuántas máquinas hay, sabiendo que el flujo de entrada de la operación de envasado será calculada con la capacidad de diseño entre 1 menos el desperdicio. Luego de haber calculado el flujo de entrada de la operación, se calculará la producción real de máquina. Esta se calcula calculando con la fórmula de 1 menos el tiempo fuera de servicio por la eficiencia por la rata de producción, dando esto un resultado. Luego se calculará el número de máquinas, que es el flujo de entrada de la operación, entre la producción real de maquinaria. Este proceso se va haciendo poco a poco desde el envasado, luego el ahumado y luego el embutido. Y así sacaremos la conclusión de cuántas máquinas tendrá este producto del chorizo. Como sabemos, el envasado tendrá una máquina. El ahumado tendrá 3 máquinas. El embutido tendrá una máquina, la mezcladora tendrá una máquina y el molino también. Luego se dará un resumen de la misma. Luego de haber calculado el número de máquinas del chorizo, se calculará la salchicha. Este producto tiene varias operaciones. Se puede saber que la salchicha empieza con el inicio del molido, luego la mezcladora, luego el embutido. Esta tiene una cocción, luego ahumado y luego envasado. Pueden ser el mismo proceso para calcular el número de máquinas. Se hará el envasado, que es la actividad final, sacándose el flujo de entrada de la operación, que sería la capacidad, entre 1 menos el desperdicio. También se hará la producción real de la máquina y el número de máquinas. Este proceso será repetitivo en cada actividad, con el fin de saber qué máquina y qué producto tendrá cada operación. En esta diapositiva se demuestra cómo se calcula cada maquinaria en cada etapa. Como se demuestra, está la maquinaria C, B, D y E, con el fin de saber cuánta maquinaria y cuánta producción real de máquinas se hace. Luego, como hemos comentado, se hará el cálculo del número de máquinas en la mortadela. La mortadela tiene un proceso más fácil. En esta solo se utiliza la maquinaria de molido, la actividad de mezcladora, la actividad de embutido y envasado. Esta también se empezará por el envasado, en la cual se calcula igual, con el flujo de entrada, entre la capacidad de diseño, entre 1 menos el desperdicio. Luego se hará la producción real, que es 1 menos el tiempo fuera de servicio de la máquina, por la eficiencia, por R de producción.
También se calcula el número de máquinas de flujo de entrada de operación entre la producción real de máquinas. Este proceso será repetitivo. Luego de haber hecho el cálculo del número de máquinas por proceso, se hará una tabla de resumen de los equipos que tiene cada producto. Como sabemos, cada producto tendrá un mismo equipo, pero tendrá diferentes números de máquinas. Por ende, se hará una sumatoria de la misma para saber qué número de máquinas será en total. Por ende, como podemos demostrar, el molino tiene número de máquinas de 4. Como podemos demostrar, la mezcladora tiene un número de maquinaria de 5, la embutidora de 7, la máquina de cocción de 3, el maquinado ahumado 10 y el envasado 10. Capítulo 3. Diseño del almacén. En este punto vamos a explicar lo que es el diseño del almacén, todo lo relacionado a este y cómo lo llevamos a cabo. Así que podemos partir desde la definición de lo que es un almacén. Un almacén es un sitio que se ha dispuesto para resguardar los productos de una empresa, sean estos productos materiales primos, sean productos ya terminados o quizás sean productos que estén en el proceso de fabricación sin haber estado estos ya terminados, como se haya dispuesto a elaborar estos almacenes. Así que en esta forma cronológica del proceso vamos a ir viendo cómo va a ser nuestro almacén, ya que este está distribuido en distintas áreas de la empresa, puesto que como el primer lugar que tenemos es el almacén de la materia prima. Este almacén, por el tipo de producto que tenemos, ha sido dividido en dos salas. Una primera sala, la que se nos viene primero a la mente, es la sala de refrigeración, en donde vamos a recibir los productos cárnicos. Puesto que nuestro producto son embutidos, necesitamos nuestra materia prima, que son carnes. Decidimos que nuestros productos van a estar elaborados de carne de res y carne porcina, por lo que hemos dispuesto un almacén tipo cava cuarto, en el cual vamos a recibir unidades en cada 2 días, con el fin de aprovechar al máximo la frescura de estas mismas y también el espacio que tenemos en el almacén, de forma que este tipo de almacén no lo podemos realizar a gran escala. Tenemos que hacer almacenes lo más reducidos posible para mantener las condiciones necesarias para estos productos. Estará dispuesto con un sistema de rieles. A estos rieles se le van a fijar ganchos que van a sostener las unidades. Este tipo de unidades son animales ya muertos que han sido limpiados pero están completos. Se les llaman canales, por lo que cada unidad es un animal de estos. Las unidades de los canales de res pesan alrededor de 220 kilos, mientras que los de porcino pesan alrededor de 70 kilos. Estas unidades son colgadas en los ganchos ya explicados anteriormente. Esta sala debe tener ciertas condiciones como la temperatura. Deben tener una baja temperatura para mantener este tipo de producto, este tipo de material, ya que tiende a perder condiciones si está a altas temperaturas. Como eso, también debemos recubrir las paredes de este lugar. ¿Con qué? Con distintos materiales, como pueden ser el PVC, como pueden ser metales. Entonces, podemos continuar con la segunda sala del almacén de materia prima. Y en esta sala, ¿cuáles son los materiales a guardar? Los materiales son todo el resto de los materiales de la producción, que son los secos, como por ejemplo sales, como por ejemplo pimienta, como por ejemplo cebolla, y son los materiales que no necesitan de especificaciones especiales para ser resguardados. Así que pueden estar en una sala totalmente normal, con temperatura ambiente, de forma que puedan ser accesibles a la mano en estanterías.
Por la naturaleza de nuestros productos y la relación directa que tiene el almacén con el inventario, determinamos una fluidez continua para este mismo, de forma que cada 2 días nos aseguráramos de que la materia entrara en el almacén. En esta misma cantidad de tiempo, esta materia debe salir. Por lo que, ya obtenida la demanda y el porcentaje de carnes que tiene cada producto, pudimos calcular. ¿Cómo realizamos el cálculo? Primero que todo, debíamos tener la cantidad de carne que entraba por hora, por kilogramo, haciendo así, dándonos ayuda del número de máquinas y de cómo iba a ser el movimiento de este material entre las máquinas. Por lo que posteriormente decidimos contar toda esa carne y, dado los productos que tienen sus distintos porcentajes, hacer la sumatoria de cada uno de esos porcentajes, como por ejemplo la salchicha, que tiene un 50% de carne de res, 50% carne de cochino; el chorizo, que tiene un 40% de carne de res y 60% de carne porcina, y así con la mortadela también con sus números. De esta forma pudimos determinar qué porcentaje de demanda de kilogramos íbamos a necesitar de res y qué porcentaje íbamos a necesitar de la carne porcina, tomando en cuenta los desperdicios que las máquinas iban dejando. Con lo que tuvimos un total de carne de res de 5.179 kilogramos y un total de carne de porcina de 2.983 kilogramos. De esta forma, con los datos obtenidos anteriormente y sabiendo que cada unidad, cada canal de res pesa alrededor de 220 kilos y cada canal de carne porcina pesa alrededor de 70 kilos, pudimos determinar la cantidad de canales a almacenar, arrojando así los datos, una cantidad de canales de res de 24 canales, mientras que de carne porcina un total de 43 canales, así teniendo 67 unidades requeridas en el almacén de materia prima. Dadas las políticas de nuestra empresa, nosotros contamos con cierto número de holgura, por lo que siempre disponemos de esta holgura para darle continuidad al proceso, con el fin de que si lo necesita, pueda usarla. Así que decidimos colocar un canal más de res para la capacidad del almacén y 2 canales más de carne porcina para la capacidad del almacén, para que en caso de necesitarlo lo podamos usar. Diseño del almacén de producto terminado. Este es el que se encarga de controlar y custodiar los productos que ya han finalizado su proceso de producción, estos que ya están listos para venderse. Este almacén generalmente suele ser el que mayor económico alberga, así que es al que le tenemos que prestar bastante atención para no correr riesgos y no vernos en aprietos después de todo. En el almacén AISA buscamos con las mismas políticas del almacén de materia prima. ¿Cuáles son estas? Una fluidez continua en el movimiento de los materiales, de los productos que entran y salen de este almacén, puesto que contamos con productos perecederos y con ciertos estándares de calidad, que al final de todo lo que buscan es aportar al nombre de nuestra marca. Así que de esta forma vamos a pasar a categorizar lo que son las unidades de carga con las que vamos a contar en este almacén. Vamos a categorizarlas en 3 unidades: unidad de carga primaria, secundaria y terciaria, con el fin de obtener un movimiento, una manipulación de estos productos óptimo, minimizando costos, minimizando movimientos y obteniendo una optimalidad en el proceso. Procedemos a describir lo que es la unidad de carga. Se define como un conjunto de artículos que se agrupan a través de un empaque
o embalaje con la finalidad de que ya unidos los artículos como una masa puedan ser manipulados con mayor facilidad. Como lo comentaba, íbamos a tener una categorización por 3 etapas. La unidad de carga primaria es el envase de venta, ese envase primario o la unidad de consumo que llega al público, a los consumidores directos, como cuando nosotros vamos a comprar en una bodega un paquete de salchichas. Trae 12 o 24 unidades dependiendo de la presentación y de la marca. Posteriormente tenemos la unidad de carga secundaria, que es una agrupación de una mayor cantidad a la unidad de artículos. Este tipo de unidad de carga se suele ofrecer a través de cajas, embalajes, latas, etc. Esta es la caja que se vende a productos mayoritarios, como por ejemplo los que recibe el señor o señora de la bodega a la que fuimos. Estos productos que ya vienen con cierta cantidad de paquetes dentro de una misma unidad. Unidad de carga terciaria. Este es un conjunto de unidades secundarias que han sido agrupadas con el fin de facilitar la manipulación, movilización o levantamiento de estas mismas. Estas nosotros las vamos a utilizar nada más dentro de la planta y de nuestras instalaciones. Por otro lado, podemos hablar, ya que conocemos las unidades de carga que vamos a utilizar, podemos hablar del sistema de almacenamiento. ¿Qué tipo de sistema de almacenamiento vamos a utilizar para vestir nuestro almacén? En la empresa AISAC, decidimos utilizar un tipo de almacén por estantería. Estantes que van a estar hechos de metal, una estructura metálica, con el fin de que puedan sostener la carga a la que los vamos a someter, ya que nosotros vamos a contar con un almacén que se disponga a una entrada de materia por 5 días y esta misma materia va a salir por esa misma cantidad de días. Decidimos tener 2 días de holgura dentro de este almacén, de forma que podamos tener la cantidad necesaria de materia dentro de él. Por lo que de esta forma comenzaré a explicar por producto cómo van a ser las unidades de carga. Comenzando por las salchichas, tenemos que tomar en cuenta que las salchichas van a tener un largo. Cada salchicha va a tener un largo de 17 centímetros, mientras que un diámetro de 2 centímetros, por lo que nuestra unidad primaria la vamos a contar no por salchicha, sino por paquete, dado que así va a llegar al consumidor final, no por salchicha, sino por paquete. Lo repito. ¿Cómo va a ser este paquete? Este paquete nosotros lo tomamos como acostado, no levantado, sino acostado. El paquete va a tener una altura igual al diámetro de la salchicha, o sea, 2 centímetros. Un largo de 24 centímetros, puesto que vamos a tener 12 salchichas, una al lado de la otra, y un ancho de 17 centímetros. Debemos tomar en cuenta que este producto es almacenado en un plástico y de una forma al vacío, puesto que esto nos hace tomar la decisión de que tenemos que considerar como descartable todo plástico que sobresalga del empaque, porque este se puede doblar y no va a haber problemas con el almacenamiento secundario. Así que estas son las dimensiones que hemos obtenido. Unidad terciaria. Unidad terciaria. Para esta unidad hemos decidido por la adquisición de un tipo de estiba llamada Plastic EZ, que tiene unas dimensiones de 110 centímetros de largo, al igual que 110 centímetros de ancho, con una altura de 15 centímetros. Esta estiba tiene una capacidad de carga estática de 3 toneladas y de carga dinámica de 1,5 toneladas. También cuenta con 15 kilogramos de peso. ¿Por qué decidimos esta estiba? Porque en ella vamos a colocar por camada
un total de 12 bultos. 12 bultos que van a estar distribuidos en una distribución de 4×3. 4 bultos a lo largo y 3 a lo ancho. De esta forma vamos a tener una holgura en la dimensión de la estiba, de forma que vamos a mantener ese margen de riesgo resguardado para nosotros. Como ya lo dije, la cantidad por bultos va a ser de 12 kilogramos. El peso de cada camada va a ser, la cantidad por bultos por camada va a ser de 12 bultos. El peso por camada va a ser de 50.4 kilogramos. La cantidad de bultos por estiba, puesto que vamos a tener 14 camadas, va a ser de un total de 168 bultos, 168 cajas. Por lo que, tomando en cuenta que cada caja tiene 10 paquetes, vamos a tener un total de 1.680 paquetes dentro de cada estiba. El peso total de la carga va a ser de 705,6 kilogramos, por lo que añadiéndole el peso de la estiba, el peso de la unidad de carga va a ser de un total de 720,6 kilogramos. La altura de la carga, sumando cada caja, va a ser de un total de 140 centímetros, ya que cada caja mide 10 centímetros. Tomando en consideración la estiba, la altura de la unidad de carga va a ser de 155 kilogramos. Debemos tomar en cuenta que la demanda semanal es de 6.932 paquetes, por lo que la cantidad de unidades de cargas requeridas para el almacén ha sido de 4 estivas, por lo que vamos a añadir una quinta. El sistema de almacenamiento va a ser, como dijimos anteriormente, por estanterías, estantes hechos de metal con una estructura en el que las columnas van a ser de 10 centímetros por 10 centímetros y vigas de 15 por 8 centímetros, de forma que estas resistan por nivel una cantidad de 4 toneladas. Tomando en cuenta esto y el peso de cada estiba, debemos saber que la cantidad de unidades de carga por nivel van a ser 2 estivas. El peso por nivel, sumando estas 2 estivas, es de un total de 1.441.2 kilogramos. Y las dimensiones de este estante va a ser de largo igual a 2.6 metros, de ancho igual a 1.3 metros, la altura va a ser de 2 metros y la altura total del estante más el tercer nivel de estiba va a ser de 5.7 metros de altura. El número de niveles de estante, como ya lo acabo de decir, es de 3 niveles de estante para almacenar así un total de 6 estivas. Teniendo 6 estivas, vamos a tener un total de 10.080 paquetes dentro de cada estante, por lo que no vamos a requerir de mucho estante, vamos a requerir solamente de un estante. Y nos va a sobrar espacio para la holgura que deseamos tener en el almacén. Hablemos del sistema de almacenamiento para el área de picking del producto salchicha. Este sistema de almacenamiento es volumétrico o también llamado en bloque. El número de paquetes en picking va a ser 1680 porque vamos a contar con una estiba por bloque. El peso del bloque va a ser lo mismo, 705.6 kilogramos, y las dimensiones son iguales a las ya mencionadas en la unidad terciaria de la estiba de salchichas. Segundo producto, el chorizo. Para la unidad primaria del chorizo va a contar muchas especificaciones como las que nombramos en la salchicha. Va a ser similar a como el empaquetado. El empaquetado de la unidad primaria va a ser en un plástico el empaquetado tipo al vacío. Solamente que no vamos a contar con 12 unidades, sino con 5 unidades de chorizo. Tomando en cuenta las mismas consideraciones, vamos a definir que tendremos un largo de 17.5 centímetros, un ancho de 10.5 centímetros y una altura para el paquete de 3.5 centímetros, para un peso total de 1/3 de kilo.
0,29 kilogramos. La unidad de carga secundaria para este producto va a ser similar también que el de las salchichas. De hecho, la distribución del empaque va a estar prácticamente calcado, ya que vamos a tener una distribución de 2x1 y un total de 5 camadas, que nos van a dar una cantidad total de 10 paquetes de salchichas por caja. Pero claro, cambian las dimensiones. El largo va a tener un total de 21 centímetros, el ancho de 17.5 centímetros, la altura 17.5 centímetros también, ya que lo contamos es por el diámetro del mismo chorizo. Vamos a tener un peso total de 2.9 kilogramos, total de 5 camadas. Y como podemos observar, vamos a contar con un empaque tipo caja de cartón. Para la unidad terciaria vamos a contar con el mismo sistema que el que contamos con las salchichas, la misma estiba, de forma que, dado que tenemos diferentes dimensiones en las cajas, vamos a tomar una distribución para esta estiba de 5x4, con un total de 20 cajas por camada. De esta forma vamos a acumular un total de 8 camadas para cada estiba, de forma que vamos a tener un peso por camada de 58 kilogramos. Una cantidad de bultos totales en la estiba de cajas van a ser 160. La cantidad de unidades de paquetes de chorizo en la estiba van a ser 1600 paquetes. El peso total de la carga de estos 1600 paquetes van a ser 464 kilogramos. El peso total, sumando el peso de la estiba, va a ser de 479 kilogramos. La altura de la carga va a ser de 140 kilogramos, 140 centímetros, y sumándole la altura de la estiba va a ser de 155 centímetros. Tomando en cuenta que la unidad semanal es de 3.945, vamos a requerir de una cantidad de estivas para el almacén de prácticamente 2 estivas y media, por lo que vamos a tener 3 para asumir la holgura que deseamos. Sistema de almacenamiento para el área de picking, para los chorizos. Esto va a contar con un sistema volumétrico o en bloque. Cada bloque va a tener un total de una estiba, por lo que las especificaciones de los bloques van a ser la misma que la unidad terciaria de carga para el chorizo, con un total de 1.600 paquetes, un total de 464 kilogramos, la altura de 155 centímetros, un ancho de 110 centímetros y un largo de 110 centímetros. Tercer producto, la mortadela. Este producto tiene una naturaleza un poco distinta con respecto al empaquetado en comparación con los otros dos productos anteriores, ya que esta se sirve por peso, de forma que cada paquete va a tener 1 kilo de mortadela. Este se presenta como conocemos un chorizo o una salchicha, de forma, llámese cilíndrica o alada. De forma que la altura que vamos a contar va a ser su diámetro, con un total de 7.5 centímetros y un largo de 26 centímetros por unidad. En la unidad de carga secundaria hemos decidido colocar un total de 6 productos. ¿Cómo van a estar distribuidos estos 6 productos? Con una distribución por camada de 2x1, haciendo un total de 3 camadas. Así va a estar distribuido nuestro paquete, que va a estar en forma de una caja, como los otros dos productos anteriores, una caja de cartón. El largo de esta caja va a ser de un total de 22.5 centímetros, el ancho de 26 centímetros y la altura de 15 centímetros. De forma que tenemos 6 unidades, 6 paquetes de mortadela. Vamos a tener un total de 6 kilogramos. Seguimos viendo diferencias, ya que en la unidad de carga terciaria vamos a tener el mismo tipo de estiba, solo que con un cambio de dimensiones y de capacidades.
Las dimensiones de esta estiva van a ser de un largo y un ancho de 1.20 centímetros y una altura de 15 centímetros. De forma que la capacidad estática va a ser de 4 toneladas y la capacidad dinámica de 1.5 toneladas. El peso total de esta estiva es de 11 kilogramos. Es una estiva de plástico, dato que no habíamos tomado en cuenta dato que no habíamos nombrado en los otros dos productos, pero sí. Para los tres productos vamos a necesitar estivas de plástico. En esta estiva vamos a tener una cantidad de 20 cajas por camada. 20 cajas que van a estar dispuestas, al igual que los chorizos, en una distribución de 5x4. 5x4, que tomando en cuenta su altura vamos a tener un total de 9 camadas. 9 camadas que nos van a dar un peso por camada de 120 kilogramos, una cantidad de bultos, una cantidad de cajas en la estiva de 180 cajas. La cantidad de unidades en la estiva de mortadela va a ser de un total de 1080 kilos, por lo que el peso de esta carga es de 1080 kilos. Tomando en cuenta el peso de la estiva, el peso total es de 1091 kilogramos. La altura de la carga, solo tomando en cuenta las cajas, va a ser de 135 centímetros, mientras que considerando la estiva va a tener un total de 150 centímetros. Debemos considerar que la demanda de unidades semanal es de 27.334, la mayor entre los tres productos, por lo que la unidad de carga requerida, la cantidad de estivas requeridas para el almacén va a ser de 26 estivas en total. El sistema de almacenamiento comparte algunas similitudes con el sistema del producto anterior, solamente que cambia algunas dimensiones, ya que tenemos diferencias entre las dimensiones de la estiva y las alturas de esta misma, tomando en cuenta las mismas consideraciones de que es un sistema con una entrada, una profundidad. Las columnas son de 10 por 10 centímetros y las vigas de 15 por 8 centímetros, con una resistencia por nivel de 4 toneladas. Vamos a almacenar un total de 2 estivas por nivel. El peso por nivel, considerando las 2 estivas, va a ser de 958 kilogramos. Las dimensiones de este sistema de almacenamiento, las dimensiones del estante, van a ser de largo 2.8 metros, de ancho 1.4 metros, la altura de cada nivel va a ser de 1.95 metros y la altura total, tomando en cuenta la estiva del tercer nivel, porque sí va a tener 3 niveles igual que los productos anteriores, la altura total va a ser de 5 metros y medio. De forma que teniendo 3 niveles y 2 estivas por nivel, vamos a tener un total de 6 estivas, lo que nos da una cantidad de paquetes en el estante de 6.480 kilos de mortadela. De forma que vamos a requerir un total de 4 estantes para el almacén. El área de picking, hablemos del sistema de almacenamiento para el área de picking. Vamos a compartir el mismo sistema que los dos productos anteriores, un sistema volumétrico o por bloque. De forma que cada bloque, aquí sí vamos a tener que cambiarlo, dada la demanda que esta amerita, vamos a tener en cada bloque un total de 3 estivas. De forma que el número de paquetes en cada bloque va a ser de 1080 paquetes. El peso total del bloque va a ser 3.273, tomando en cuenta las estivas. La altura va a ser de 450 metros, el ancho va a ser igual que el largo, de 120 metros. De esta forma realizamos el cálculo del espacio para los pasillos entre los estantes. Debemos tomar en cuenta que nuestro almacén de materia prima no cuenta con pasillos. De hecho, podemos considerar el área central como un pasillo principal, pero este no es un pasillo, puesto que los estantes están dispuestos cada uno pegados a las paredes del almacén. De forma que en el almacén del producto terminado vamos a contar con un montacargas de clase 1, del modelo como dice en la diapositiva CPD 15. El radio de giro va a ser de 1 metro, la elevación de la horquilla 6 metros, la capacidad 1.5 toneladas, las dimensiones un ancho de 1 metro,
el largo de 2.5 metros. La distancia de seguridad que este requiere es de 15 centímetros. Las dimensiones del pasillo principal, por ende, van a ser de un total de 3.65 metros y las de los pasillos secundarios 2.15. Lo repito una vez más, en este almacén no tenemos pasillo secundario. La sacamos porque el trabajo lo amerita. Contamos con un área central en el almacén. Por lo que podemos proceder con la explicación de las áreas que vamos a contar con estos sistemas de los que ya hemos hablado. Como primera área vamos a explicar lo que es el área del picking. En el área de picking vamos a contar con los bloques mencionados anteriormente en las unidades de carga. Como para el producto de mortadelas vamos a contar con el bloque de 3 estivas y para los productos de chorizo y salchicha con un bloque de una estiva de cada uno. Esta área está compuesta por la sala de limpieza y mantenimiento y un área libre para la disposición de estos bloques. Estos bloques los hemos decidido colocar en esta disposición para aprovechar el máximo espacio que queda como pasillo para que el montacarga pueda pasar. El montacarga a utilizar es un montacargas de clase 5, de forma que las dimensiones del pasillo sean de 2.69 metros y estamos cómodos ya que este pasillo es de 2.96 metros. El número de bloques requeridos en total va a ser de 3, un bloque por producto. El ancho de los bloques va a ser de 120 centímetros, el largo va a ser de 340 centímetros y la altura de 450 centímetros. El número de paquetes totales en picking va a ser de un total de 6.520 centímetros, contando los paquetes de salchicha, chorizo y mortadela. Asimismo, vamos a explicar lo que es el área de estanterías. En el área de estanterías tenemos que contar con los almacenes señalados en las cantidades señaladas. Para el sistema de almacenamiento del producto de salchicha contamos con un estante, al igual que para el producto de mortadela. Estos productos han sido dispuestos, como tienen el mismo sistema de almacenamiento, han sido dispuestos uno al lado del otro con el fin de aprovechar el espacio. Mientras tanto que para los almacenes de mortadela hemos decidido distribuirlos en la medida de lo posible, aprovechando la disposición del área del almacén. De esta forma también acercamos lo más posible lo que son los estantes de mortadela hacia las puertas, para así aprovechar la facilidad de acceso, guiándonos por la teoría de lo que es el ABC, de forma que estos productos que tienen más demanda están más cercanos a las puertas de salida y de entrada del almacén. De esta forma tenemos que contar aquí con un montacargas de clase 1, ya explicado anteriormente, que nos arrojan unas dimensiones de pasillo de 3.65 metros. Tenemos que acotar aquí que no contamos con lo llamado pasillo principal, puesto que tenemos los estantes distribuidos a los bordes del almacén. Contamos con un área central en la que el montacargas puede moverse fácilmente puede moverse por ahí y pasar, entrar y salir por las puertas ya dispuestas. Como ya lo dijimos, esta área va a tener un total de 6 estantes, 4 de mortadelas, 1 de salchicha y 1 de chorizo. Área de carga y descarga. Como su nombre lo indica, es un área compartida por la entrada y la salida de la planta. Así es. La planta cuenta con una distribución que se dispone de forma circular, donde la puerta de entrada, por la que entran los materiales que forman parte del almacén de materia prima, es la misma puerta por la que salen los productos ya terminados. De forma tal que esta área cuenta con un sistema de almacén.
Este sistema está calcado al sistema de picking, con las mismas dimensiones, la misma cantidad, la misma distribución. De forma que cuenta con un total de 3 bloques, 5 estivas, 3 estivas en el primer bloque, estivas de mortadela, en el segundo bloque una estiva de salchicha y en el tercer bloque una estiva de chorizo. Por lo que asimismo también cuenta con un equipo de manejo de materiales de montacargas clase 5. La dimensión del pasillo, por ende, sería de 2.69 metros, con lo que aquí tiene más que espacio suficiente para poder maniobrar. De todas formas, cabe recalcar que el número de andenes total para este muelle, como lo denominamos esta área, es de un andén que tiene un área requerida por la unidad del transporte de carga. ¿Cómo es esta unidad de transporte? Un contenedor de tipo 20 pies, estándar SD, con un ancho de 2.34 metros, un largo de 5.9 metros y una altura de 2.39 metros. ¿Cuál es el área requerida por el andén? Bueno, es la suma del contenedor más el ancho, del contenedor más unos 90 centímetros por cada lado por seguridad. Quedaría un total de 4.14 metros de ancho y un total de 7 metros de altura. De esta forma está constituida esta área. Así que obtenido todos estos resultados, podemos calcular la capacidad total que tiene el área, en lo que es el almacén de toda la planta. El almacén de producto terminado de toda la planta, sumando lo que es el área de estanterías, el área del picking y el área de carga y descarga. Así que procedemos con las salchichas. Las salchichas en la planta tienen un total de 8 estivas. 8 estivas que están distribuidas en 6 estivas para el área de estantes en el almacén de producto terminado, una estiva en el área de picking y una estiva en el área de carga y descarga, haciendo así un total de una cantidad total de 13.440 paquetes en lo que se refiere a lo que disponen espacios en la planta. Por otra parte, el chorizo cuenta con la misma cantidad de estivas en el área total del almacén. Al igual que las salchichas, 6 estivas en el área del almacén de productos terminados, una estiva en el área de picking y una estiva en el área de carga y descargas, sumando en total un total de 12.800 paquetes para los chorizos. Mientras que por otro lado la mortadela sí cambian los números, puesto que la distribución es distinta. En todo lo que se refiere al área de la planta, cuenta con un total de 36 estivas, 24 estivas para el área del almacén de producto terminado, 3 estivas para el área del picking y 3 estivas para el área de la zona de carga y descargas, sumando así un total de 38.880 kilos o paquetes, como prefiera llamarlo, de mortadela. De esta forma ha culminado el capítulo 3, que se refiere a la disposición del diseño de almacenes en la planta AISA.